Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental, las estrategias para la protección de derechos de las personas con discapacidad. Antes de comenzar con las definiciones, quiero presentarles a los especialistas e invitados que me acompañan hoy. Tenemos un panel increíble. Gregorio Mangualaya Goicoechea, abogado y especialista en normativa y políticas públicas vinculadas a la discapacidad. Rafael Fuentes Cincio, activista y persona con discapacidad visual, que compartirá su experiencia y mirada crítica. Anthony Delgado Rivera, ingeniero especialista en accesibilidad tecnológica. Lady Cáceres Cajacuocli, psicóloga con experiencia en inclusión, salud mental y acompañamiento a personas con discapacidad. Oliver Quispe Najera, representante del MIDIS, quien nos dará las perspectivas desde el Estado. Bienvenidos todos, es un gusto tenerlos aquí. Antes de entrar a casos, cifras o propuestas, me parece importante que todos partamos desde las mismas definiciones, ya que sin conceptos claros es muy fácil caer en confusiones o incluso en prácticas discriminatorias sin darnos cuenta. Gregorio, empecemos contigo. ¿Por qué es tan importante empezar por este punto? Gracias, Chantal. Es fundamental porque cuando hablamos de discapacidad, la mayoría todavía piensa en algo exclusivamente físico, sensorial o médico. Pero esa es una mirada tradicional y muy limitada. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que la discapacidad surge de la interacción entre las personas y las barreras del entorno que impiden su participación plena. Esas barreras pueden ser físicas, comunicacionales, tecnológicas, educativas e incluso culturales. Por eso, cuando decimos persona con discapacidad, estamos hablando de alguien a quien el entorno no le está garantizando condiciones para disfrutar sus derechos como cualquier otra persona. Gracias, Gregorio. Me gusta mucho esa idea, la discapacidad como una interacción, no como algo inherente a la persona. Rafael, tú que vives esto el día a día, ¿cómo entiendes tú ese concepto? Para mí, la discapacidad no es algo mío, sino algo que ocurre cuando el entorno no está preparado. Si voy a una oficina y no hay rampa, la discapacidad la genera espacio, no yo. Si una web no tiene lector de pantalla, el problema no soy yo, es la plataforma. Y eso cambia completamente la forma en la que la sociedad debería vernos, no como pobrecitos, sino como ciudadanos que no pueden ejercer sus derechos porque el entorno no está diseñado para todos. Exacto. Cambiar esa mirada es clave. Anthony, tú que trabajas en accesibilidad tecnológica, ¿cómo se define la accesibilidad desde un mundo digital? En tecnología, accesibilidad significa que cualquier sistema, página web, app o dispositivo debe poder ser usado por todas las personas, sin exclusión. Esto implica cosas muy concretas: lectores de pantalla, subtítulos, colores y contrastes adecuados, compatibilidad con dispositivos de apoyos, textos alternativos para imágenes, entre otros. Cuando estos elementos no están, lo que se genera es una barrera digital. Y hoy, sin accesibilidad tecnológica, una persona queda excluida del trabajo, la educación o incluso de servicios básicos. Y ahí vemos cómo la accesibilidad no es un lujo, sino un derecho. Lady, pasemos a la parte psicológica. ¿Por qué es tan importante la perspectiva humana cuando hablamos de discapacidad? Porque muchas de las barreras que viven las personas con discapacidad no son físicas, sino actitudinales. Hay prejuicios, estigmas, infantilización, miedo a preguntar o la idea errónea de que una persona con discapacidad no va a poder. Todo eso genera sentimientos de exclusión, ansiedad, frustración o baja autoestima. La salud mental se ve afectada cuando la sociedad no reconoce las capacidades reales de la persona. Por eso, la inclusión también pasa por cambiar nuestra cultura y nuestra forma de relacionarnos. Muy cierto, y aquí entra el rol del Estado. Oliver, ¿cómo entienden ustedes las capacidades desde el MIDIS? Desde el sector público, la discapacidad implica la obligación de garantizar igualdad de oportunidades en todos los servicios del Estado. No se trata de asistencialismo, ni de ayuda por caridad, se trata de cumplir derechos. Esto significa adaptar programas sociales, asegurar accesibilidad en oficinas, mejorar plataformas digitales, diseñar servicios que consideren las distintas necesidades y promover políticas que integren a todos los sectores. El enfoque es claro: inclusión social con dignidad, no dependencia. Gracias a todos por su soporte. Creo que este bloque nos deja algo muy importante. La discapacidad no es un problema individual, sino un desafío social. Si el entorno cambia, las oportunidades se abren para todos.
Ahora pasemos a un caso que nos ayudará a conectar la teoría con la realidad. Rafael, ¿podrías contarnos una situación que hayas vivido personalmente? ¿Algo que te haya marcado? Claro, Chantal, uno de los momentos más duros fue cuando postulé un trabajo a una empresa grande. Pasé todas las evaluaciones virtuales sin problema, pero cuando llegué a la entrevista presencial me dijeron, casi sin rodeos, que no estaban preparados para contratar a alguien como yo. No evaluaron mis capacidades ni mi experiencia, solo miraron mi discapacidad visual, y eso duele, porque uno siente que ni siquiera le dan la oportunidad de demostrar lo que sabe. Es muy fuerte escuchar eso, Rafael. Gregorio, ¿qué nos dice la ley en un caso así? Legalmente esto se llama discriminación directa. La ley 29973 es objetiva. Ninguna empresa puede rechazar a un postulante por su condición. Además, existe una cuota laboral obligatoria para empresas con más de 50 trabajadores. El problema, como siempre, está en la fiscalización y en la falta de denuncias por miedo o desconfianza. Lady, desde lo emocional, ¿qué impacto tienen estas experiencias? Muchísimo, Chantal. Situaciones así generan ansiedad, frustración e incluso afectan la autoestima. La exclusión no es solo física o logística, es también emocional. Cuando te niegan un espacio solo por ser diferente, el mensaje implícito es no perteneces aquí, y eso marca. Además, es increíble que estas cosas sigan pasando cuando la tecnología ya permite que muchas barreras desaparezcan. Por ejemplo, existen software, lectores de pantalla, dispositivos, braille, asistentes de voz, plataformas accesibles. Una persona con discapacidad visual puede desempeñar tareas administrativas, de análisis y programación, sin ningún problema. Muchas empresas simplemente no están informadas. ¿Dirías entonces que la brecha también es de información? Totalmente. A veces no es mala intención, es la ignorancia, pero la ignorancia también excluye. Justo por eso, desde el MIDIS estamos implementando programas para fomentar la empleabilidad, capacitaciones, convenios con empresas, incentivos para la contratación, pero hay que reconocer algo, aún falta regular mejor en el sector público y privado. Si el Estado promueve, pero la empresa no implementa, la brecha persiste. Rafael, ¿cómo terminó esa historia? ¿Qué hiciste después? Al principio me desanimé, pero luego decidí denunciar, y aunque el proceso fue largo, me sirvió para entender que no podemos normalizar estas cosas. También me motivó a capacitarme más y hoy trabajo en una institución donde sí creen en mis capacidades. Eso es importante, la resiliencia, pero también debemos recordar que no todas las personas tienen la misma red de apoyo o la misma fortaleza emocional. Exacto. El sistema debe garantizar que no dependamos de la resiliencia individual, sino de condiciones estructurales justas. Gracias a todos. Historias como esta revelan por qué es tan importante lo que estamos conversando hoy. Porque detrás de cada política de inclusión hay personas reales, con experiencias reales, que no pueden seguir siendo ignoradas. Ahora veamos el panorama general. Necesitamos entender qué dicen los números para comprender la magnitud del problema. Oliver, ¿qué cifras manejas desde el MIDIS? Claro, Chantal. Según los registros nacionales, más de 3 millones de personas en el Perú tienen algún tipo de discapacidad. Es alrededor del 10% de la población, pero lo preocupante es que solo un porcentaje reducido accede a servicios especializados y aún menos logra integrarse al empleo formal. Esto refleja una brecha circunstancial entre lo que se necesita y lo que realmente se ofrece a nivel estatal. Cuando hablas de servicios especializados, ¿de qué estamos hablando exactamente? Me refiero a servicios como rehabilitación, ayudas técnicas, acompañamiento terapéutico, programas de inclusión laboral, diagnóstico oportuno, entre otros. Muchos de estos servicios están centralizados en Lima, lo que dificulta el acceso para personas de regiones. Gracias, Oliver. Gregorio, pasemos ahora al ámbito educativo. ¿Qué nos dicen los datos más recientes? Bueno, Chantal, en educación superior, SUNEDU ha reportado un incremento progresivo de estudiantes universitarios con discapacidad matriculados, pero aún así representa menos del 1% de toda la población universitaria. Esto demuestra dos cosas. Primero, que hay avances. Segundo, que la brecha sigue siendo enorme. La accesibilidad educativa todavía no es una norma, sino una excepción. Y cuando hablamos de accesibilidad educativa, ¿a qué nos referimos exactamente? A condiciones como infraestructura accesible, materiales educativos adaptados, docentes capacitados, tecnologías asistivas y acompañamiento académico. Y muchas universidades aún están lejos de cumplir con ese estándar.
Y en el ámbito digital, la situación no es muy distinta, solo alrededor del 30% de las plataformas públicas cumplen criterios básicos de accesibilidad web. Cuando hablamos de accesibilidad digital, nos referimos a que cualquier persona con o sin discapacidad pueda navegar una web, leer un documento o acceder a un trámite virtual sin barreras. Interesante. Anton, ¿podrías darnos un ejemplo concreto de accesibilidad digital? Por supuesto. Por ejemplo, una plataforma accesible debe permitir leer textos mediante lectores de pantalla, tener contraste adecuado de colores, subtítulos en videos, navegación por teclado y formularios claros. Son cosas simples que hacen una gran diferencia. Y no olvidemos el campo de la salud mental. Las cifras muestran que muchas personas con discapacidad no acceden a atención psicológica adecuada. Esto puede deberse a barreras físicas, como centros no accesibles, económicas o porque aún faltan profesionales capacitados en discapacidad. La salud mental es parte del bienestar integral, pero muchas veces queda relagada. Lady, ¿hay algún indicador que refleje esta brecha? Sí, por ejemplo, en varias regiones los centros de salud mental comunitarios no cuentan con especialistas en discapacidad, lo que limita la atención. Además, muchas familias no reciben orientación para manejar el impacto emocional que conlleva la discapacidad. Y esas cifras reflejan lo que vivimos día a día. Muchas veces no encontramos servicios accesibles o adaptados. A veces es el transporte, otras veces es la infraestructura o simplemente la falta de información. No es que no queramos acceder, es que el sistema no está preparado para recibirnos. Gracias, Rafael. Estos datos no solo son numéricos, son evidencia de desigualdades que persisten y que requieren acción urgente. Porque cuando una persona se queda fuera del sistema, no es solo una estadística, es una vida que se está quedando atrás. Entremos ahora sí al análisis crítico. ¿Cuáles son los principales obstáculos que persisten? Gregorio, empezamos contigo. Primero, la falta de fiscalización. Las normas están, pero no siempre se hacen cumplir. Segundo, la falta de capacitación en servidores públicos. En tecnología, el reto es que muchas instituciones no ven la accesibilidad como una inversión, sino como un gasto, y eso frena todo. Yo agregaría las barreras actitudinales. Muchos prejuicios siguen presentes. No puede, no es productivo, va a ser complicado. Eso limita muchísimo. También los espacios físicos, edificios sin rampas, sin señalización, sin ascensores. No hay una cultura de accesibilidad. Desde el MIDIS vemos que el reto central es la desarticulación entre sectores. Educación, salud, transporte y trabajo deberían estar asociados juntos, pero muchas veces actúan aisladas. Clarísimo. Hay avances, sí, pero aún hay muchos desafíos. Bueno, después de escuchar cifras, experiencias y todo lo que aún falta, pasemos a lo más importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos mejorar como país para proteger los derechos de las personas con discapacidad? Oliver, ¿cómo lo ven ustedes desde el Estado? Mira, Chantal, desde el Estado tenemos varios retos. Primero, necesitamos políticas más completas, que no sean solo asistenciales. Esto no es dar un simple apoyo, es hablar de inclusión real. También necesitamos invertir más en accesibilidad, en infraestructura, en transporte, en tecnología. Y algo clave, fiscalizar. Las normas existen, pero si no se hacen cumplir, no sirven de mucho. Cuando hablas de políticas más completas, ¿cómo sería eso en la práctica? Que la persona con discapacidad pueda estudiar, trabajar, moverse, recibir atención de salud y vivir su vida como cualquiera. Que todas las instituciones trabajen juntas y no cada una por su lado. Gregorio, desde lo legal, ¿qué cambios se necesita? Lo primero es que denunciar sea más fácil. Hoy es un proceso largo, lleno de papeles y mucha gente se desanima. Segundo, el Estado debería garantizar asesoría legal gratuita, porque muchas personas no saben por dónde empezar. Y tercero, necesitamos que se cumplan los acuerdos internacionales, como la Convención de la ONU. Esto no basta con firmar, hay que aplicarla. ¿Y la gente conoce sus derechos? La verdad no, y eso es grave. Por eso hacen falta campañas constantes, claras, que expliquen que derechos existen y cómo exigirlos. Anthony, ahora desde el lado tecnológico, ¿qué nos está faltando? Falta bastante, Chantal. Para empezar,
que todas las plataformas del Estado sean accesibles, y no hablo de si quieren, tiene que ser obligatorio. También es importante capacitar a los trabajadores públicos que sepan hacer un PDF accesible, un video con subtítulos, un formulario navegable y claro. Implementar herramientas como lectores de pantalla, dispositivos braille, amplificadores de texto. Y eso no solo ayuda a las personas con discapacidad, ¿verdad? Exacto, ayuda a todos, a adultos mayores, a personas con mala conexión, a estudiantes. La accesibilidad beneficia a toda la sociedad. Lady, ¿qué pasa desde la salud mental? ¿Qué debería implementarse? Primero, programas que trabajen con las familias. Muchas veces no saben cómo acompañar o qué hacer. Segundo, formar profesionales que entiendan realmente la discapacidad y no lo vean como algo trágico o raro. Y también es clave trabajar desde las escuelas. Mucho del estigma empieza en la infancia y en lo que escuchamos y repetimos sin pensar. Importante lo que dices. Entonces, ¿la familia influye mucho? Muchísimo. Cuando la familia está informada y abierta, las personas con discapacidad crecen con más seguridad y menos miedos. Rafael, tú siempre hablas de la importancia de escucharlos directamente. ¿Qué opinas? Que es básico, Chantal. Muchas decisiones se toman sin preguntarnos nada, y ahí empiezan los errores. Por eso decimos, nada sobre nosotros sin nosotros. No es una frase bonita, es un principio. Si nos escuchan desde el inicio, se evitan políticas que no sirven o que terminan excluyéndonos más. ¿Sientes entonces que ahora hay más espacios para participar? Hay algunos, sí, pero todavía son muy pocos. A veces solo nos invitan cuando todo ya está decidido. Eso no es participación, eso es cumplir con la foto. Qué importante lo que mencionas, escuchar todas estas miradas. Al final queda claro que las estrategias existen, pero necesitan fortalecerse, coordinarse y sobre todo construirse con las personas con discapacidad, no para ellas. La frase que mencionó Rafael resume todo: nada sobre nosotros sin nosotros. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio. Ha sido una conversación súper enriquecedora, con miradas distintas pero complementarias. Antes de despedirnos, quiero pedirles a cada uno una recomendación breve pero poderosa. Algo que quienes nos escuchan puedan llevarse hoy y poner en práctica. Gregorio, empezamos contigo. Gracias, Chantal. Mi recomendación es que las normas no se queden en papel. Tenemos leyes buenas, pero deben cumplirse. Y para eso todos tenemos un rol, tanto instituciones como ciudadanía. Totalmente de acuerdo, Gregorio. La ley debe vivirse, no solo leerse. Yo diría algo que ojalá se graben todos. Miren capacidades, no limitaciones. Si empezamos a ver a la persona antes que la discapacidad, la inclusión nace sola. Rafael, excelente. Gracias por recordarnos lo esencial. La mía va por el lado tech. Invertir en tecnología accesible transforma vidas. Literalmente no es un gasto, es una inversión en igualdad de oportunidades. Y además, como dijiste antes, ayuda a todos, no solo a las personas con discapacidad. Exacto. Yo invitaría a todos a practicar algo que parece simple, pero no siempre hacemos: empatía. Cuestionemos nuestros prejuicios, nuestras frases automáticas, nuestras miradas. La inclusión empieza en cada pequeño gesto. Y yo diría, construyamos políticas inclusivas con participación real de la ciudadanía. Nada funciona si no escuchamos a quienes viven la discapacidad día a día. Gracias, Oliver. Quiero agradecerles de verdad por estar aquí y por compartir con tanta claridad y humanidad sus opiniones. Y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Recordemos siempre esto: la inclusión es tarea de todos, todos los días, desde una decisión de política pública hasta un gesto cotidiano. Nos encontramos en un próximo episodio, siempre con la misma misión: construir un Perú más justo, más accesible y más humano. ¡Hasta la próxima!